Buenos días, Iglesia Ramson, ¿cómo están? Me place saludarlos en este día y hoy con nuestra promesa, ¿verdad? Que la encontramos en Proverbios, capítulo 15, verso 16. Proverbios 15, 16 dice: Mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Estaba yo orando esta mañana y el Señor me da esta palabra. Y surgieron estas interrogantes. Porque aquí hay una comparación entre el temor de Jehová y la turbación. El temor de Jehová, ¿qué es? No es un miedo que le tengamos a Dios como, ay, me va a pegar, me va a castigar, sino es una reverencia, ¿sí? Es la reverencia que tenemos hacia Él, es esos actos de obediencia que nosotros le manifestamos a Dios, es esa admiración, ese reconocimiento que nosotros le debemos dar a Dios. Ese es el temor que el Señor está esperando de nosotros. El temor de Jehová significa eso. Pero por otro lado, este versículo habla de la turbación. ¿Y en la turbación qué es? Mira lo que me decía el diccionario. Estado de ánimo de una persona que no sabe qué hacer o qué decir. Y aquí vemos en este versículo, lo vamos a volver a leer, que mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. O sea que gran tesoro donde hay un estado de ánimo donde no se sabe qué hacer o qué decir. Nosotros tenemos, los seres humanos, la concepción de que las riquezas es la fuente de la felicidad, y no es así. Nosotros podemos ver ejemplos de personas con mucho dinero que son infelices, llegan hasta suicidarse. Entonces eso no es la felicidad. Los bienes materiales, lo que podamos llegar a conseguir en esta tierra, no nos da felicidad, que sí son necesarios para nuestro mantenimiento, sí, pero no es lo más importante. Aquí el Señor está diciendo, así sea en lo poco, es lo mejor. Es mejor que tú así tengas poco, pero que tengas temor, que tengas obediencia, que tengas admiración hacia Dios, que tengas lo mucho sin saber qué hacer o qué decir. El Señor nos está diciendo esta mañana por medio de esta palabra que nosotros debemos ser agradecidos, ¿sí? Nosotros debemos ser agradecidos en lo poco. Es darle gracias a Dios, es incluso cuando nosotros nos veamos en esos tiempos de escasez, que nunca se nos vaya la admiración por nuestro Dios, ¿cierto? Que nunca se nos quite ese temor, esa reverencia hacia Dios, incluso en esos momentos tan duros donde tenemos muy poco. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre mucho. Y si nosotros aprendemos este principio de agradecerle a Dios, de admirarlo, de bendecirlo, de adorarlo en los tiempos duros, Dios cuando nosotros lleguemos a lo mucho por la mano de Dios, eso no va a ser, este hábito no nos va a ser quitado, no lo vamos a abandonar. Incluso vamos a ser más agradecidos, vamos a darle más al Señor. Eso es lo que a veces, en la prueba de la escasez, a veces muchos nos quedamos sin saber lo que viene hacia el futuro. La queja, Dios se agrada de la fe, ¿sí? ¿Y qué es la fe? La fe es ver las cosas que no son como si fueran. Cuando tú ves la escasez en tu casa, lo poco que hay, pero si tú tienes el temor de Jehová y empiezas a ver las cosas que no son como si fueran, Dios te va a trasladar muy pronto hacia la abundancia. Porque quiero que aprendas algo. Dios se agrada es de la fe, no de la queja. Muchas de nuestras oraciones cuando estamos en lo poco es quejándonos, Señor, es que esto está mal, ese trabajo, esa persona, no, nada me sale bien, ¿tú dónde estás? Esas son a veces las oraciones de nosotros, quejándonos, recriminándole a Dios. Pero ¿qué tal si nosotros somos agradecidos en lo poco?
que le digamos: Señor, te doy gracias por este arrocito, estas lentejitas que pusiste en mi mesa. Yo te amo, yo te admiro, gracias porque aún en esto poco yo no me voy con mi estómago vacío, ni mis hijos se van con el estómago vacío a dormir. Y vas a ver que cuando tú comienzas a cambiar el hábito de la queja por el hábito de la fe, por el hábito del agradecimiento, por el hábito de la obediencia y el hábito de la admiración a Dios, tu vida va a dar un giro de 180 grados. Vamos a orar. Padre precioso, yo te quiero dar gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando que en medio de la dificultad el temor hacia ti debe ser algo característico en nosotros. Que las personas puedan decir, incluso puedan ver nuestra situación, pero que nuestra fe no falte, que nuestra admiración, nuestra reverencia de adoración a ti incluso sea más alta que en los tiempos prósperos. Yo te doy gracias, Señor, porque de esta vamos a salir. Si nos encontramos en situación difícil de escasez, si nos encontramos en lo poco, me voy a alegrar y te voy a agradecer y te voy a bendecir, porque lo abundante ya viene para mi vida por esa buena actitud que tiene mi corazón. Te bendigo, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia, y que tengas un día súper bendecido.